Y vamos a volver aquí al lugar donde transmitimos, a la República Argentina, porque el presidente Alberto Fernández dio, y aquí lo repasamos también, su cuarto y último discurso, al menos en este periodo presidencial, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Vamos a seguir analizando su discurso, lo que pasó, lo que prometió, en este caso con Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, para analizar, bienvenida y muchas gracias por este tiempo, el discurso. Antes que nada, desde el punto de vista estrictamente legislativo, tiene mucho que ver lo que sucedió con eso. ¿Qué se puede decir? Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, a ver, varias cosas. Nosotros, bueno, por supuesto seguimos los discursos de los presidentes hace varios años y siempre es un hecho de mucha relevancia en el Congreso. A ver, yo he perdido el audio, no sé si está saliendo el audio al aire, sí, ustedes me dicen. Quizás yo estoy acá. He perdido el audio. Si el audio está saliendo bien, es un problema mío, Noel, te pido disculpas, sigan. Bien, continúo. Entonces, no, lo que decía es que siempre hay mucha expectativa el 1 de marzo en el Congreso en relación a ese día, porque es donde tradicionalmente el presidente siempre fija o anuncia, por lo menos desde el lado del Poder Ejecutivo, cuál va a ser para el Poder Ejecutivo, cuáles son en general se anuncian los proyectos que va a presentar el presidente y que va a impulsar. Digamos, nosotros en Directorio Legislativo siempre hablamos como el legislador más efectivo en el Congreso siempre es el Poder Ejecutivo, ¿no? Siempre la tasa de aprobación en líneas generales es mucho más exitosa, el poder Ejecutivo presentando sus propios proyectos en general es el que tiene más fuerza y el que logra que esos temas sean tratados. Entonces, en este caso, la verdad es que entonces, por eso siempre hay mucha expectativa, ¿no? Entonces, el Congreso va a ir a escuchar un poco, bueno, a ver cuáles son los temas que va a priorizar el Ejecutivo este año, y obviamente el Congreso tiene todas las posibilidades de no seguir esa agenda, ¿no? Pero bueno, en ese sentido siempre es un momento para los legisladores, sean de oficialismo como de oposición, para ir a escuchar eso. Y la verdad que en este caso no hubo tal cosa, salvo algunas menciones muy puntuales a lo largo del discurso, si uno con muchas ganas quiere encontrar eso. Pero no es que hubo una numeración de, bueno, estas van a ser las prioridades y después hay un seguimiento. En ese sentido, bueno, cuando Cristina era presidenta era muy ordenada en eso. Cada vez que iba, planteaba lo que es la agenda para el año y también había una especie de evaluación en relación a la agenda del año pasado, ¿no? Y en otros países también, digo, lo que se llama el discurso de la Unión, ¿no? En Estados Unidos, donde el presidente también hace como este discurso una vez al año, y en general eso era así también en Argentina, y esto no se vio, no se escuchó. Decime. ¿Hay una deuda de lo legislativo, precisamente, del Congreso y sus legisladores para con la República Argentina? Porque te voy a ahorrar de dar los datos, pero tengo los números oficiales que me ha pasado la misma gente de diputados y de Senado, que marca que, por ejemplo, en el último año, en 2022, hubo en diputados, por ejemplo, tan solo 13 sesiones y no muchas más en el Senado. ¿Se está legislando poco en la República Argentina, producto quizás de las peleas entre el oficialismo y la oposición? Sí, bueno, evidentemente ahí diste con un tema. Sí, efectivamente el año pasado fue un año en términos cuantitativos, si querés, del Congreso muy bajo. Hubo poca cantidad de sesiones, hubo poca cantidad de leyes, hubo, si querés verlo, nosotros lo analizamos también, hubo más en relación a años anteriores reuniones de comisión, que también es una manera, si querés, de medir cómo trabaja el Congreso, y las causas, bueno, una es como lo que acabas de decir, las diferencias entre oficialismo y oposición, pero eso pasa históricamente, siempre es así, y esa es la gracia de tener un Congreso con distintas fuerzas, siempre hay oficialismo y siempre hay oposición. En este caso lo que se suma es que hay propias diferencias dentro del oficialismo. Esa es la clave en relación a años anteriores, que más o menos con una minoría o con una mayoría más, digamos, más holgada o necesitando de aliados, el Poder Ejecutivo y el oficialismo, digamos, su representación en el Congreso, tanto en diputados como en Senado, siempre lograba avanzar una agenda propia. En este caso es el propio oficialismo
en el que con sus divisiones internas no logra, o sea, no logra dirimirlo, tampoco logra tener una agenda interna consensuada. Fíjate que hoy se inauguró el nuevo año legislativo, que terminó ayer. Los años legislativos van del 1 de marzo al 28 de febrero. Y en enero y febrero el presidente había convocado sesiones extraordinarias, donde el presidente había fijado cuáles eran sus prioridades. En ese tiempo el Poder Ejecutivo tenía la capacidad esa de, cuando el Congreso no está en sesiones, hasta que es, bueno, hasta fines de noviembre o diciembre, el presidente puede fijar, bueno, cuáles van a ser los temas del Congreso o no, que tienen que tratar. Y el Congreso no tuvo, o sea, el propio oficialismo no llevó adelante esa agenda del presidente. Recién hubo una sesión a lo largo de esos 2 meses, una sola sesión ayer, en la Cámara de Diputados, donde se trataron 2 proyectos. Es una cuestión más del oficialismo. Sí, era una arista que por supuesto queríamos desarrollar, más allá del discurso en sí, de las frases rimbombantes, incluso de alguna promesa y del repaso de lo que ha pasado en estos años en la gestión de Alberto Fernández, el doble clic sobre lo legislativo, precisamente con la directora ejecutiva de Directorio Legislativo aquí desde Buenos Aires. Noel, muchísimas gracias, seguramente será hasta la próxima, te mandamos un gran abrazo y nosotros ya seguimos aquí con más CNN Redacción en CNN en Español. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales.